El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Y para este tema vamos a conversar con el economista y analista político, señor César Zamora Bento, a quien le damos la bienvenida. Señor Zamora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Castillo. Gusto de atender su invitación. Perfecto. Bueno, empecemos primero por descifrar un poco y tener atención a nuestros oyentes, fundamentalmente del interior del país. ¿Qué se entiende por inflación? Se habla mucho de este tema todos los meses, nos dan cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y un poco ilústrenos. Empecemos por ahí, por favor. Bueno, la inflación es una situación en la economía en donde se incrementan los precios de los bienes y servicios que se consumen. Básicamente, sobre una canasta predeterminada se puede medir cómo está yendo el ritmo de los precios de los productos de primera necesidad de la gente. Pero además de eso, la inflación debe entenderse, la población la debe entender como que el dinero, la riqueza que genera la gente al momento de trabajar pierde valor. O sea, la plata de la gente cada vez vale menos cuando uno interactúa en el mercado de consumo de bienes y servicios. Eso en líneas generales, y eso la gente lo siente hoy en día precisamente porque salen a comprar sus alimentos, salen a movilizarse para llegar a su centro de trabajo, y su dinero, el dinero que ellos obtienen por su trabajo, ya no les alcanza como les alcanzaban. Ahora, esto se podría graficar en dos productos alimenticios básicos, el pan y el pollo. El pan en el sentido de que antes uno iba a la panadería y con 2 soles podía comprar hasta 10 panes, 8 panes. Ahora con 2 soles uno con la justa puede comprar 5 panes. Ya bajó. O sea, no es que la gente está sacando más plata para comprar los 8 panes, sino ya dejó de comprar 3 panes. De igual manera con el pollo. Precisamente porque, si bien es cierto, los precios se aumentan, no es tan sencillo para la gente hacer que sus ingresos aumenten también. Los trabajadores tienen dificultades, aquellos que están en una planilla, aquellos que tienen su negocio, por ejemplo, de taxi, de vender jugos, de vender su quinoa con sus sándwiches en la calle. Para ellos resulta siendo difícil que el mayor costo del pan y del pollo, para los que hacen menús ahí en los agachaditos, ese mayor costo es muy complicado que se lo transfieran al consumidor final, porque el consumidor final también tiene una limitación en su economía, sus ingresos están limitados. Su plata de la gente, la plata de los ciudadanos, en realidad vale menos en el mercado. Se puede comprar menos cosas, vale menos, y eso de ahí es un drama. Principalmente, estimado señor Castillo, principalmente porque la naturaleza de los mercados funcionan en esos términos, ¿no? En términos de oferta y demanda. Ahora, el tema también lo vemos reflejado en la actitud misma de la gente, ¿no? O sea, en la actitud del peruano a pie, que tiene que hacer malabares con el poco presupuesto que tiene. Ya no encontramos, por ejemplo, menú de 6 soles.
Ahora un menú está entre 8 soles o 10 soles mínimo, y le estoy hablando del sector popular, ¿no? El más popular. Y esto no compensa ya con el ingreso económico que uno tiene por prestar un servicio o un trabajo, ¿no? Porque uno tiene que alimentarse necesariamente, ¿no? Claro, por eso yo le decía, es más difícil para aquellos que están ofreciéndote un bien o un servicio, como por ejemplo el que mencionas, el menú, es más difícil que le endose ese mayor costo al momento de producir al consumidor final, porque el consumidor final al final tiene los ingresos medios inelásticos, los ingresos están allí muy estancados, si se quiere, pero eso no debería suceder al final. O sea, la economía, aquellos que gestionan la economía, deben estar preparados precisamente para evitar estas distorsiones en los precios y evitar que la mayor cantidad de gente, aquellas que viven del día a día, no se encuentre con este drama de ver reducido su capacidad para atender las necesidades de su familia. Y bueno, eso es una falta bastante grave, ¿no? Ahora, ¿cómo entender que hablamos que hay pobreza, que la gente no tiene que comer? Sin embargo, Lima Capital se ha convertido pues en el centro de los eventos internacionales artísticos más importantes. Inclusive artistas que habían solamente dicho que iban a actuar una sola fecha, sus entradas se acabaron en menos de 2 horas y tuvieron que sacar otra fecha más, y cada actividad de estas, ayer ha habido una en Surco, se movilizan 25.000, 30.000 personas, que no creo que sean las mismas, ¿no? Pero hay un dinero flotante por ahí. ¿Qué explicación nos puede dar? En principio, en toda economía existen niveles de ingreso de acuerdo a la capacidad o a la productividad de las personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, existen profesionales, ingenieros, geólogos, que hacen un trabajo y por su productividad reciben unos ingresos que pueden estar bordeando los 4.000, 5.000, 6.000 soles. Pero existe una gran mayoría de personas que tienen ingresos, y sobre todo aquellos que se encuentran en el sector informal, que tienen ingresos limitados, inclusive, digamos, trabajan en varias cosas para obtener un ingreso suficiente para atender sus necesidades. O sea, la productividad del trabajo hace que los ingresos de las familias en el país sea diferente. No todos ganan lo mismo, pero no ganan lo mismo porque exista una inequidad, sino porque la productividad de las personas son diferentes. Un comunicador respecto de un vendedor ambulante definitivamente tiene mayores ingresos y puede atender mejores sus necesidades. Entonces, en principio hay que entender que existen personas que ganan lo suficiente como, por ejemplo, darse esos gustos o esas satisfacciones de participar en eventos. Pero quiero que tomen nota de algo. Cuando viene un evento de ese tipo, en donde van 25.000, 30.000 personas, en economía se llama los encadenamientos. Si usted se da cuenta, en esos eventos se encuentran gente que vende golosinas, gente que vende gaseosas, gente que vende cigarrillos, o sea, el hecho de que haya un evento de ese tipo también convoca a otros actores económicos para que puedan obtener ingresos. Lo mismo es en el estadio, cuando van a ver un partido de fútbol o cuando ven una competencia. La economía hay que verla como un reloj suizo que tienen todos sus engranajes y todos se van moviendo en una lógica de generar ingresos y generar riqueza. El problema del país, estimado señor Castillo, es que el gobierno no está calzando en la reactivación económica. Es más, nosotros estamos apreciando que cierran proyectos como por ejemplo en Las Bambas, hay conflictos sociales que ponen en riesgo la inversión. Existe un mensaje desde el Ejecutivo que asusta al inversionista para que invierta. Entonces, todo ese escenario ocasiona de que existan menos puestos de trabajo para la gente, menos puestos de trabajo formal y decente. Entonces, la economía, para que crezca y se dinamice, tiene que haber señales de parte del gobierno
para que incentive y estimule la inversión. Si no, cada vez va a haber más hambre en la población, cada vez estos sectores económicos, digamos, rezagados, van a tener problemas para ascender en la escala socioeconómica del país. Si no hay inversión, no va a haber progreso, y eso es lo que más está dañando al país. Ahora, lo que usted nos dice es cierto, pero también, como se dice, la plata también se acaba, ¿no? O sea, si no tenemos ingresos, ¿qué nos espera en este ritmo de gobierno que tenemos, donde hoy día señalan algunos medios de comunicación de que hay un atraso en la ejecución de obras por cerca de 20.000 millones de soles, pero que al final de cuentas eso también está obligando a que no se generen puestos de trabajo? Entonces, ¿cuál es el escenario que se avecina para los próximos meses, teniendo en consideración que todo sigue gasto, saliendo de la caja del Estado, pero que al final de cuentas pues no se está haciendo nada para la reactivación económica del país? ¿Qué puede suceder? Acabas de tocar una vena muy interesante, muy importante, porque esto en realidad se vincula al tema que nos convoca, que es el tema de la inflación y el incremento de los precios y la poca capacidad que tiene la gente para poder adquirir los bienes y servicios que necesita. El tema de la inversión es fundamental en cualquier economía, y tenemos dos campos de inversión: la inversión pública, que es algo así como el arranque, ¿no?, y que tiene que estar orientada de manera inteligente para que esa inversión pública conlleve a que los actores privados también se sumen a utilizar la inversión privada. O sea, la inversión pública y la inversión privada son los que dinamizan la economía. La primera señal que debe dar el Ejecutivo es: tengo presupuesto por alrededor de 4.000 o 4.500 millones de soles, y ese presupuesto yo lo tengo que ejecutar porque eso va a significar carreteras, puentes, represas, ¿no es cierto? Claro. Y con esta infraestructura yo aumento o estimulo la competitividad para que entre el sector privado y empiece a abrir proyectos mineros, empiece a abrir fábricas agroindustriales, empiece a meterse en el rubro de la metalmecánica. O sea, y el Estado invierte de manera inteligente, lo que implica la inversión pública para estimular la inversión privada, y la inversión privada entra, ese es el escenario virtuoso, y eso es lo que el país necesita para que haya más puestos de trabajo formales y la gente tenga sus recursos económicos. Recuerda que cuando hay inversión, lo que tú estás haciendo es inyectar dinero a la economía, pero sobre la base de la generación de riqueza. No como está haciendo ahora a través del legislativo, a través de la dación, de la liberación de los fondos de las AFP. Allí, por ejemplo, sin haber una producción estimada, sin haber inversión pública ni privada, estás metiéndole dinero. Y cuando en economía tú introduces al mercado más de un bien, el precio de ese bien empieza a caer. Y por eso el hecho de que esté liberando fondos de las AFP por 4 UITs, lo que va a traer como consecuencia es un empujoncito más a este proceso inflacionario, porque estás inyectando dinero en la economía sin que exista producción, sin que se haya generado riqueza. La única forma de generar riqueza y que los ingresos aumenten en una economía de manera saludable es con inversión, tanto pública como privada. Perfecto. Y si ese es el panorama y eso es lo que está pasando, ¿qué esperamos en los próximos meses o en los próximos años de continuar así? En realidad el escenario es bastante gris. Y más aún, perdone que le corte, más aún con el escenario internacional que tenemos de Rusia, ¿no?, con Ucrania, ¿no?, que trae sus consecuencias. En mis capacitaciones yo siempre le digo a mis alumnos, a quienes están allí, la buena y la mala fortuna siempre existen en la vida, siempre. Pero la diferencia entre una persona, o en este caso un país maduro, serio,
fuerte es que cuando viene la mala fortuna tú tienes la capacidad de resistir y salir de ese mal paso. Y cuando viene la buena fortuna y tú estás bien preparado, tienes la alta capacidad de aprovechar los mejores momentos. Al revés, como estamos ahora, si viene la mala fortuna y estamos debilitados, con una crisis política sin solución, esa mala fortuna nos va a hacer añicos, ¿no? Como lo está haciendo, nos está haciendo mucho daño. Y con este escenario tan perverso que estamos viviendo, viene un momento de bonanza, de buena fortuna, ni siquiera la vamos a ver, y vamos nuevamente a aprovechar las oportunidades que el contexto nacional e internacional nos proporciona. Entonces la cuestión es estar preparados. En el escenario que tenemos ahora yo veo muy gris la situación. Recuerda que en los últimos 12 meses, y eso para centrarnos en el motivo de la entrevista, los precios se han incrementado en 8.62%. O sea, la gente que tenía 100 soles y compraba con 100 soles, ahora puede comprar con esos 100 soles solamente 86 de lo que compraba antes. Uh-huh. Eso de allí es gravísimo, como mencionabas tú en la introducción. Eso no lo veíamos desde hace más de 2 décadas y debe preocuparnos porque el que paga el pato, el que sufre las consecuencias de la inflación, no son las personas que están en el sector de clase media para arriba, son los más pobres, son la gente que con las justas obtienen en el día a día sus ingresos para atender sus necesidades. Y lamentablemente la informalidad en nuestro país, que son los más pobres, abunda en porcentaje. Entonces el gobierno no está concentrado en su chamba, el gobierno está preocupado en otras cosas que son insulsas para los intereses de los peruanos. Y esperemos que se tome una decisión política, porque yo ya no confío en el gobierno, yo ya no confío en Pedro Castillo ni en su cartera ministerial. Yo creo que la solución está en el Congreso de la República, que tiene la potestad constitucional para que acabemos de una vez por todas con este suplicio. Correcto. Ahora, y si nosotros sacamos las cuentas y de la forma como el Instituto Nacional de Estadísticas Informática mide la inflación, ¿hasta qué punto es cierta o no? O sea, podríamos sacar una cuenta de la siguiente forma, ¿no? Hemos suspendido el impuesto selectivo al consumo para el petróleo, para la gasolina concretamente, por 3 meses, y ese impuesto selectivo al consumo es el 15%, por lo tanto la gasolina ha debido bajar el 15%. Hemos suspendido temporalmente el impuesto general a las ventas, el IGB, 18%, al pollo, al arroz, a los fideos, a los huevos, etcétera. Se supone que ha bajado 18%, pero sin embargo estos ejemplos que le pongo más bien se han incrementado más. O sea, en vez de bajar, se ha incrementado más, a pesar que ya no está, no se ha cobrado por 3 meses estos impuestos, ¿no? Ahí hay lamentablemente hay que decirlo, el Congreso de la República y el Ejecutivo carecen, no saben cómo funciona la economía. No tienen la menor idea de cómo es el comportamiento de los mercados, no solamente nacionales, sino internacionales. Cuando el gobierno decidió eliminar o suspender el impuesto selectivo al consumo de los combustibles, se asume que los precios en el mercado internacional se mantienen estáticos, y entonces, como se mantienen estáticos el precio internacional, entonces debería bajar el precio al consumidor final. Pero eso no sucede en el mercado internacional. En el mercado internacional los precios están fluctuando de acuerdo a la oferta y la demanda. Y aquellos que operan con este producto en el mercado nacional tienen que manejar sus contingencias a fin de no caer en default, a fin de no caer en quiebra, porque el mercado se torna, es dinámico, se moviliza y los precios suben y después bajan, suben y después bajan. Cuando tú haces un embarque
para traer petróleo crudo en el mes de julio a un precio, tú no sabes si en el mes que llega acá al mercado subió o bajó. Si el precio ha subido al precio que tú has comprado, tú tienes que prever un monto de tal manera que en tu estructura de costos puedas compensar esa subida de precio. Ese es por el lado de los combustibles. O sea, uno dice, pero ¿cómo puede subir si le quitaron el impuesto selectivo al consumo? Vayamos viendo cómo es el precio del mercado internacional. Vayamos viendo cuáles son las incertidumbres que se dan en ese mercado que podría poner en riesgo, por ejemplo, si yo fuese Repsol, mi negocio. Entonces, si no se conoce eso mal, yo diría, oye, bajen el impuesto, eliminen o suspendan el impuesto selectivo al consumo. Lo que yo debería hacer si quiero apoyar un sector estratégico en la economía es entrar a cubrir los diferenciales en ese sector en específico. Pero no lo hacen así, a todos, y al final hay ganancias porque a río revuelto, estimado señor Castillo, claro, hay ganancias de pescadores. Y hay en mucho, el caso del pan, y hay mucho vivo. Pollo, sí, o sea, si tú le das la puerta, que le dices, libera, no vas a pagar eso, o sea, esa es la conducta de las personas, no puedes cambiarla. Y tú tienes que ser, a través de los mecanismos de política, tú tienes que saber jugar, y eso lo hace la gente que conoce. O sea no que, la gente a ver, no conoce. entendiéndolo usted, estamos conversando con el economista César Zamora Bento, entendiéndolo, prácticamente el gobierno está dejando de percibir por el impuesto selectivo al consumo un promedio de 300 millones de soles, nos decían algunos economistas. O sea, esos 300 millones se debieron haber inyectado en todo caso para que no se incremente el costo del petróleo, de la gasolina, perdón. Así funciona. Es algo así que, como por ejemplo tu función es dar servicio público, porque el servicio público afecta a la economía de la gente. Entonces yo muy bien, como gobierno, puedo decir, el abastecedor de combustible de estas unidades de servicio público, que cobren el precio del mercado. Pero yo como Estado, a él le compenso porque está dando un servicio social, si quiero ser directo. Yo no soy muy amigo de las políticas sociales, pero supongamos que hay la necesidad de hacerlo, por una cuestión estratégica y temporal. Yo iría a darle la diferencia, ¿no es cierto?, al sector estratégico que va a dinamizar mi economía, para que no perjudique la economía de la población. Pero no, él ciegamente quita o exonera o temporalmente el impuesto selectivo al consumo y beneficia a todo el mundo, inclusive al que va al grifo con su BMW o su Audi. Correcto. A echarle combustible. Se entiende, claro. Al final todos son beneficiados, pues. Bueno, claro, ahora es alarmante. Es alarmante porque ya el precio de la gasolina de 90 octanos está en 21 sol, el de 25 el de 18 octanos está promedio de 23 soles. Hay una cuestión 95, de 95 está a 23 soles, 24 soles, 25 soles ya. Y ya, solamente pues, para aclarar, antes Vizcarra lo eliminó, pero antes existía lo que se llama la franja de precios para los fondos que nutrían un fondo de compensación de los combustibles. Los precios internacionales fluctúan en el tiempo. En la época de mucho invierno en la zona de Occidente, los precios tienden a subir porque hay mayor demanda, porque tienen que meter sus casas por el frío que hace, y cuando el tiempo es de verano, en esa zona los precios internacionales bajan. Entonces, la creación de esa franja de precios servía para que cuando los precios internacionales estén bajos, exista la capacidad de armar un fondo que se llama el Fondo de Compensación, que es utilizado para cubrir la diferencia o las brechas cuando los precios internacionales de los combustibles se incrementan. Entonces ahí había una especie de equilibrio en el precio interno
y generaba menos conflicto. Eso lo eliminó Martín Vizcarra y eso fue lo que trajo estas subidas y bajadas de precios que perjudican a todos los peruanos y genera lógicamente inflación. Así estamos. Bueno, fíjense esta triste realidad que estamos atravesando, y alguien podría decir que esto es el comienzo. ¿Cómo será más adelante, no? Preocupación. Mira, lo que estamos hablando acá es tratar de desenmascarar, no que no haya soluciones, sino que todas estas medidas erráticas son productos de la ignorancia en el manejo de la economía y de la gestión pública, en el término de definir políticas. O sea, el Ejecutivo es un conjunto de personas ignorantes en lo que es el comportamiento de las economías y de los individuos y de las políticas. Y eso hay que lamentar. O sea, nosotros estamos así no porque no existan recetas ni existan formas de resolver el problema, sino porque quienes toman las decisiones las toman de manera equivocada. Tú hablabas del pan, del pollo y otros productos de primera necesidad que le quitaron o le han exonerado el impuesto general a las ventas. Dime, yo compro pan, yo compro pollo y yo compro un pollo en el mercado. Yo cuando compro un pollo en el mercado yo no pido factura. O cuando compro pan yo no pido dame mi factura. Compro del panadero. O sea, la mayor cantidad de esos productos a quienes se les ha exonerado el IGB, al final no hay ningún impacto porque las personas compramos esos bienes y servicios no pidiendo facturas, sino de acuerdo al mercado, a la realidad de la economía, cómo se maneja de estos productos. Y eso también es otra muestra de la tremenda ignorancia que tienen los que definen las políticas económicas y tributarias en el país, que al final le restan capacidad al Estado peruano para captar recursos que deben ser destinados a atender las necesidades de la gente a través del gobierno central, exonerando impuestos que bien podrían servir para la gente que más lo necesita. Ahora, frente a este tema, se agudiza más con lo que ya se anuncia la escasez de alimentos. Es decir, que no solamente no va a haber posibilidades económicas de cubrir la canasta familiar, sino que tampoco va a haber canasta familiar porque van a escasear los alimentos y tampoco se están tomando las previsiones del caso. La crisis que se está gestando por este tema de los alimentos es fundamentalmente, y le están indilgando esta cuestión al incremento de los fertilizantes, de los precios internacionales de los fertilizantes. El incremento de la urea principalmente, que tiene que ver con el arroz, con el maíz, con los productos agrícolas, que ha subido de precios. El asunto no va por ese lado. El asunto es que en la economía en que nosotros manejamos, esos productos van a venir más caros, sí, va a costar más caro los insumos, sí, pero a ver, si uno va al sector agroindustrial, al final va a pagar más por la urea, va a tener un mayor coste de producción, pero va a colocar su precio en el mercado, de tal manera que si es que hay escasez de arroz, por ejemplo, el precio va a tender a subir. Claro. Y es ahí donde las políticas de gobierno tendrían que utilizar mecanismos de tal manera de proteger a la población más vulnerable. Pero, por ejemplo, decir que la hambruna se da porque ha subido el precio de la urea y no se ha atendido esta situación, me parece absurdo porque es una variable dentro de la estructura de coste de producción de estos productos. Y peor aún, cuando el presidente de la República, que dice que solamente los haraganes van a tener hambruna, sí. o sea, está desconociendo el rol subsidiario del Estado para atender las necesidades de aquella población que son menos favorecidas y están desprotegidas en estos juegos. Entonces, ¿qué mensaje ha querido dar el presidente Castillo? Yo no lo entiendo. O sea, si solamente los haraganes no van a tener hambruna, oiga, existen necesidades, hay pobreza en el país que no se dio cuenta de eso. Finalmente, señor César Zamora Bento, economista y analista político, ¿cómo calificaría usted a este gobierno? Por lo que están pasando ya
los 10 meses, 10 meses ya de gobierno? Sin entrar al plano ético, moral. Eso no, sino al punto de vista económico. Claro, sin entrar en ese campo, en el manejo político y económico, porque recuerda que las acciones de políticas impactan en la economía. Claro. Un desastre. Uno, por los actores o los responsables en el manejo de las carteras estratégicas. Todos los días nos sorprendemos de que son personas que no dan la talla y que no están capacitados ni calificados para ostentar y conducir esas carteras. Por ejemplo, el ministro de Agricultura. ¿Qué pasa con los...? Y encima le echan la culpa a la URIA de que va a haber escasez de alimentos, cuando es una cartera fundamental para tomar medidas de política a fin de generar la seguridad alimentaria en el país, pero sacan cuerpo echándole la culpa a un factor de producción que para mí es una locura. Entonces, para mí es un desastre en cuanto a las capacidades que tienen los responsables de las carteras estratégicas y en cuanto a su política. Yo aquí abro una interrogante. ¿Dónde está la segunda reforma agraria que tanto se pregonó? Creo que los mismos campesinos a lo largo y ancho del país pueden darse cuenta de que fue toda una farsa. Muy bien. Muchas gracias por su participación al amigo César Zamora Bento, economista y analista político, por habernos concedido estos minutos para conversar con usted. Muy agradecido. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.